representación del Partido Humanista Dominicano también aquí presente, a la dirección local del partido aquí en New Jersey, con Lucilo y Edwin Garavito y de toda la coordinación de campaña de Ojos Javier. Quiero dar también especial gracias, especial agradecimiento a una familia que, al igual que nosotros, sus antepasados vinieron del Líbano y que nos han apoyado consistentemente cada vez que venimos aquí a New Jersey. Es la familia Matar y la familia Valentín, dueños de este acontecimiento. Su familia está aquí a mi izquierda y practicando un poco de árabe, practicing a little Arab. I want to tell you, yes. Ana Bajecki. Muchas gracias a todos y a todas. Quiero hablarles hoy sobre un diagnóstico de la República Dominicana, de cómo se encuentra nuestro país. ¿Qué vamos a hacer desde el gobierno para cambiar eso? Y finalmente, ¿qué deben hacer ustedes aquí para garantizar ese gran triunfo que tenemos que tener en New Jersey y ayudarnos también a tener ese gran triunfo en la República Dominicana? Y por eso, parte de lo que les voy a decir es explicarles qué es el cambio. Y explicarles a ustedes que no es una palabra hueca o es un cliché de campaña, como lo han escuchado muchas veces ustedes, tanto aquí en Estados Unidos o en República Dominicana. Que tampoco es algo tan complejo cambiar. Que tampoco lo que estamos prometiendo hoy es inalcanzable, sino que es perfectamente realizable. Y en ese diagnóstico quiero presentarles ante ustedes lo que está pasando en la República Dominicana. Muchos que ven quizás un crecimiento económico impresionante de hasta un 7%. Pero sucede que ese mismo crecimiento económico, el mismo que lo está decretando hoy, que es el gobernador del Banco Central, lo cual es incorrecto, porque eso, tú no puedes ser, al mismo tiempo que estás haciendo y dirigiendo la política monetaria que influye en el crecimiento, también entonces estar supervisándote a ti mismo. En ningún otro país el gobernador del Banco Central es el que está encargado de las estadísticas y mucho menos de otorgar las estadísticas de crecimiento. Porque un país crece dependiendo de la combinación de la política fiscal, especialmente la del gasto público, invirtiendo, y la política monetaria, que es la cantidad de dinero que existe en la calle. Entonces el gobernador del Banco Central, que es que calcula el crecimiento, y lo calculó durante el tiempo de Leonel Fernández, y después él mismo disminuyó ese crecimiento durante 8 años, es el que está diciendo que estamos creciendo a un 7%. Pero vamos a decir que estamos creciendo. ¿Y por qué estamos creciendo y continúan los niveles de desempleo en la República Dominicana? ¿Y por qué estamos creciendo y tenemos los mismos niveles de pobreza cuando con un crecimiento menor en toda Latinoamérica se disminuyó la pobreza en un 40% con un crecimiento menor en el mismo periodo? Uruguay, con un crecimiento un 25% menor, pudo disminuir la pobreza en un 45% en 8 años. ¿A qué se debe? Cuando ustedes leen que la economía está creciendo, pero la República Dominicana todo sigue igual. Se debe, amigos y amigas, a que ese crecimiento pertenece a un modelo defectuoso, que está basado, según la opinión de muchos economistas, entre los que me encuentro yo, a una carrera de endeudamiento sumamente peligrosa e irresponsable. En el año 2004, Hipólito le entregó la deuda a Leonel Fernández total del país en $9.000 millones.
Hoy esa deuda es de 37.000 millones de dólares. El presidente actual, Danilo Medina, tiene el récord de que es el presidente, en términos de su tiempo administrando la cosa pública, que más deuda per cápita, que más deuda por tiempo, por día, ha tomado. Danilo Medina Sánchez ha endeudado al país en términos netos en 236 millones de dólares mensuales. ¿Y qué ha hecho con esa deuda? ¿Ha construido nuevas presas? No. ¿Ha creado nuevos empleos con proyectos especiales? No. Señores, Danilo Medina Sánchez se está endeudando para pagar los intereses de su propia deuda. Que eso es lo que se llama un esquema Ponzi en las instituciones financieras. Entonces, ese crecimiento se debe en parte a ese endeudamiento, que es como si en sus casas o en sus empresas ustedes todos los años tomaran deuda y se va creando una hipoteca cada vez mayor. Hoy, escuchen bien, por cada peso que recolectamos en impuestos, 49 centavos se van para pagar el servicio de la deuda. Y de esos 49, 22 centavos solamente para el pago de intereses. Todo economista sabe, y especialista en finanzas públicas, que si se paga más del 15% en intereses, estamos ante un país que tiene un problema de sostenibilidad de la deuda pública. En uno de los discursos, y nunca fui balaguerista, pero en uno de los discursos de Joaquín Balaguer del año 1976, quien era un enemigo del endeudamiento, porque conocía la historia del principio del siglo, del principio del siglo XX, cuando la invasión norteamericana, debido a que tenían que cobrar la deuda que se había tomado con ese país, decía, dándole en el Congreso las cuentas al país, que en ese momento, en el 1976, la deuda pública total era de 0.48% del Producto Interno Bruto. Y hoy hay que mover ese punto 2 a la derecha y es 48% del Producto Interno Bruto. Entonces, ese supuesto crecimiento está basado en deuda, en minería, especialmente del caso de la Barrick Gold, que genera un impacto enorme en las finanzas públicas y afecta positivamente el Producto Interno Bruto. Sin embargo, solamente genera 400 empleos directos. Está basado en telecomunicaciones, que también genera muchos celulares. República Dominicana tiene récord en muchas cosas. Es un país altamente comunicado. Tenemos más de un celular por persona. Y me decía el presidente de una de las principales compañías telefónicas del país, que es el único, los dominicanos son los únicos de los que él conoce, que cuando llama a alguien, usted sabe que ya está grabado el teléfono. Si usted no puede cogerlo, pues lo deja y después llama. Pero que los dominicanos son los únicos que cogen el teléfono y dicen, te devuelvo para atrás. Entonces, tienen que pagar la llamada. Yo le dije, voy a educar al pueblo para que no haga eso. No haga eso, no lo eduque. Pero tenemos telecomunicaciones y tenemos también finanzas que afectan el Producto Interno Bruto. Pero ninguno de esos sectores son sectores que crean empleo. Los sectores que crean empleo son el desarrollo de la industria, el desarrollo de la agropecuaria, el mismo turismo y el sector construcción. Tenemos hoy más desempleados que los que había hace 4 años. Y eso es por esa razón,
porque ese modelo no genera empleo. Pero es algo peor, señoras y señores. Nosotros en la Comisión Económica del partido estudiábamos algo muy extraño. Para que se mantenga el nivel de desempleo en la República Dominicana, escuchen bien, para que se mantenga el nivel de desempleo, se necesitan crear 119,000 nuevos empleos al año, para que no haya nuevo desempleo. Pero la economía privada, el sector privado, lo que hacía era que creaba 69,000, 58,000, en algún momento 70,000. Pero después veíamos que los empleos creados a través de la Tesorería de Servicios de Seguridad Social eran exactamente los 119,000 que necesitaba el país para mantener los niveles de desempleo. ¿De dónde venía el crecimiento del empleo? Del sector público. En el año 2004 se le entrega a Leonel Fernández con 300,000 empleados públicos. Leonel Fernández le entrega a Danilo Medina con 600,000, 8 años después. Y ahora Danilo Medina tiene 780,000 empleados públicos. Ese es el gran hombre popular, la clave del milagro económico, esa irresponsabilidad y ese populismo. Entonces, nosotros tenemos que crear todo un modelo que, como dije anteriormente, que financie las áreas de la economía que creen empleo, pero empleo del sector privado, empleo productivo, para hacer la diferencia. Otro problema fundamental de la República Dominicana actualmente es la corrupción, la falta de institucionalidad y todo esto ligado a una justicia dependiente del poder político. Pepe Bono, José Bono, un político muy conocedor de la democracia de España, un intelectual de los pies a la cabeza, decía en una conferencia que lo invitamos a República Dominicana, que en un país donde el poder ejecutivo lo controlara un partido, pues está bien. Si además del poder ejecutivo, ese mismo partido controlaba el poder legislativo, era una democracia imperfecta. Pero que si además ese mismo partido controlaba el poder judicial, entonces en ese país no había democracia. Y eso es lo que está pasando. José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer, después de sus grandes diferencias en las elecciones de 1994, se pusieron de acuerdo para elegir una Suprema Corte de Justicia independiente. Y esa fue la Suprema que funcionó en el país desde el año 1996 hasta el año 2010. ¿Que era perfecta? No. ¿Que era la ideal? Quizás no. Pero era mucho mejor que lo que tenemos ahora. Por lo tanto, ese es uno de los aspectos fundamentales. Pero además tenemos la jurisdicción de tierra. Que ustedes que quieren invertir en República Dominicana, hay un problema siempre grave de seguridad jurídica. Muchas veces y en muchos lugares con doble titulación. Y eso es parte del problema de la justicia, que tenemos también nosotros que solucionar. Y quiero decirle algo. Cuando mucha gente me pregunta, ¿cómo se va a controlar la corrupción? Yo le digo con el ejemplo del presidente de la República, con los controles que vamos a tener en el gobierno a través de la Contraloría General de la República. Pero básicamente, señoras y señores, la corrupción se controla en un país cuando el ser humano tiene el temor de una justicia independiente, que si es sometido a la justicia, va derecho a la cárcel. Entonces lo más importante, y es la promesa, y es la necesidad de que además de votar por la boleta presidencial A, tenemos que votar por la boleta presidencial, la boleta congresual B, porque tenemos que tener un Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar jueces, no de Luis Abinader, no del PRM, no del Partido Reformista ni de los aliados, jueces que respondan a la República Dominicana, que vayan a
Tenemos que ser invertido en educación el 4%. Muy bien. Una lucha de toda la sociedad civil. Pero sucede que se ha invertido en las infraestructuras escolares. No hay un solo indicador de calidad de la educación que haya mejorado en nuestros jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que ahora venir e invertir en la calidad de la educación. Es lo más importante. No puede haber una reforma sin reformadores. Por eso, hoy, a pesar de 3 años y medio, tenemos los mismos niveles, la misma deficiencia en educación y no ha mejorado uno solo de los indicadores de educación de la República Dominicana. Y en salud, en términos absolutos hemos retrocedido, con una mortalidad materna y una mortalidad infantil que hemos retrocedido al 2014. Ese es, a grandes rasgos, el diagnóstico de la República Dominicana. Y aquí hay uno que es el que más les interesa a ustedes, a los dominicanos, a las dominicanas, y con esto finalizo el diagnóstico: la delincuencia. Dice el ministro de la Inseguridad de la República Dominicana, un hombre llamado Monchi Fadul, que en la República Dominicana no hay criminalidad, que eso es la percepción. Pero yo quiero que le digan, si es percepción, a Ramón Cruz, nuestro coordinador de Puerto Plata, que le mataron a su papá el domingo pasado para asaltarlo de un celular. Es una falta de respeto decir eso. ¿Por qué no dan los datos de los asesinatos del año 2015? Porque vamos a tener un récord en el nivel de asesinatos, a 27 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La República Dominicana hace 35 años era, junto a Paraguay, el segundo país más seguro de América Latina. Y ustedes lo saben. Y hoy, después de Venezuela, después de Honduras, estamos empatados a El Salvador como los países más inseguros de Latinoamérica. Y por eso nosotros contratamos a una persona que dio resultado en Nueva York, que dio resultado en Colombia, que dio resultado en México, en el Medio Oriente y en otros países, que es Rudy Giuliani, para que nos asesore, para controlar la democracia. Entrando a las soluciones, mucha gente nos pregunta, ¿qué es lo primero que va a hacer con tantos problemas? ¿Cuáles son las soluciones que vamos a hacer? Señoras y señores, y voy a terminar ya en unos minutos, en los primeros 90 días y formulando el presupuesto, nuestro primer presupuesto, que será el del año 2017, vamos a hacer toda una reingeniería del gobierno dominicano. Aquí, como la mayoría de los dominicanos, ustedes son dueños de pequeños negocios y emprendedores. Los que están gobernando actualmente no saben porque nunca han administrado nada. Y un ejemplo de esa situación se la voy a poner de cómo reformaron el sector eléctrico. De una CDE que todos satanizábamos y que era la que generaba, transmitía, distribuía, comercializaba, hacía las políticas públicas en el sector energético. De una sola CDE crearon 3 distribuidoras del mismo dueño, un absurdo, del mismo dueño, cada una con su consejo. Pero escuchen bien para que ustedes vean. Esa CDE tenía 2.200 empleados. Crearon 3 distribuidoras, 2 generadoras, una empresa de transmisión de la electricidad, otra empresa hidroeléctrica, ya van 7, ¿verdad? La Superintendencia de Electricidad para la supervisión y regulación, la Comisión Nacional de Energía para las Políticas Públicas, ya van 9 de una. 9, pero si esto era poco y había más compañeros del PLD que necesitaban trabajar, entonces formaron el PRA, Proyecto de Reducción de Apagón, PRA, para darle empleo a los PLDistas. Pero también, como era poco, Danilo creó el Ministerio de Energía y Minas, que para hacer las políticas públicas
en electricidad, compitiendo con la Comisión Nacional de Energía, que se quedó, y con la Dirección de Minas, que también se quedó. Son 12, ¿verdad? Pero sucede que la CDEE se quedó también. Y son 13. Y con esas 13 instituciones hay 12.800 empleados contra 2.200 que tenía la CDE original. Esos son los genios de la administración que están ahí. Porque ellos no saben de administración, porque nunca han estado dirigiendo una empresa que los días 25 tienen que saber que hay que pagar a final de mes, pagar los impuestos, pagar salarios, pagar intereses. Imagínense que el ataque que me dan a mí es que yo soy empresario. Y me dicen que yo soy un hijo de papi y mamá. Con la diferencia de que yo fui a la política por pasión y por ilusión, y ellos fueron por necesidad. Significa cambiar ese modelo económico, reformar la policía de un raso que le pagan $120 a pagarle un mínimo de $500 mensuales a los policías. El cambio significa reentrenar a los profesores, pagarles buenos salarios para que mejoremos realmente la calidad de el cambio significa establecer la ley de seguridad social para que todos los dominicanos y las dominicanas tengan seguro médico y no les pase lo que le pasó a Claudio Camaño en este fin de semana. El cambio significa, compañeros y compañeras, fomentar las exportaciones. Que desde el año 2004 creamos el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, no hemos fomentado las exportaciones y apenas, mientras las importaciones han crecido en $9.000 millones desde el inicio de ese tratado, las exportaciones apenas han crecido $1.500 millones. Si en estos 2 años, no disminuye el precio del petróleo, estuviéramos en un serio problema de la balanza de pago, presionando el precio del dólar. Que por cierto, bajó el precio del petróleo, debió bajar por la ley de electricidad el precio de la electricidad, y es el único país de Latinoamérica donde no ha bajado el precio de la electricidad, porque están tomando ilegalmente esos recursos para hacer campaña y para financiar otros déficits. Nosotros vamos a fomentar la pequeña y la mediana empresa, pero la vamos a hacer también ubicada y reenfocada hacia las exportaciones. Y quiero terminar, antes de hablar lo que le vamos a ofrecer a ustedes, a los dominicanos residentes en el exterior. El gobierno se ha basado en fomentar, o lo ha dicho, porque no lo ha hecho en realidad, en la pequeña y la mediana empresa, que nosotros estamos de acuerdo. Y yo le he contado en varios escenarios lo que nos pasó, recogiendo en los mano a mano que hacemos todos los días en la gran capital, recogiendo en Cristo Rey, en un mano a mano, como uno no tiene tiempo en esta actividad ni de pelarse. Hay una barbería y voy y entro a esa barbería y digo, pélame. Viene toda la cámara, me toman fotos, pelándome. Cuando salgo de ahí, me dicen los compañeros, don Luis, usted cometió un error grave. ¿Y cuál le dice? Que se peló en la barbería de los PRDistas. Y digo yo, ¿y cuál es la de los PRMistas? Dice, ahí enfrente. Entro a la barbería de los PRMistas y me pelan ahí también. Cuando salgo de ahí dice, compañero, tenemos que entrar a la otra barbería que era independiente, a ver si lo conseguimos. Voy a la barbería del Independiente y le digo, no me pele mucho ya. Hablo, me pelan con el Independiente y cuando salgo de ahí,
dice una señora, ¿y usted no va a entrar en mi salón aquí enfrente? Digo, entro a tu salón, pero no me puede pelar. ¿Qué le quiero decir con esto? En apenas 100 metros habían 3 barberías y un salón. ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas en un mercado tan pequeño como el nuestro podemos financiar? Si esas pequeñas y medianas empresas no las dedicamos, no en este caso que son servicios, pero a las exportaciones, tiene su límite. Por lo tanto, nosotros que somos un mercado relativamente pequeño, tenemos que enfocarnos en las exportaciones. Ya el turismo son exportaciones de servicios, exportaciones de bienes. Hacerlo y asociarse en cooperativas, con lo que le llaman la economía asociativa. Eso ha dado resultados. En Alemania, el principal país exportador, es porque se han asociado en cooperativas para las exportaciones. En muchísimas áreas que son competitivas, especialmente en el sector agrícola, que podemos asociar. Podemos hacer un país diferente, que vamos a hacer con una varita mágica a solucionar todos los problemas. No, pero sí podemos llevar al país en el camino correcto. Mucha gente me dice, ¿cómo tú vas a hacer con el nivel de endeudamiento que hay en el país? Si tomamos y nos vamos por medidas drásticas y empezamos a pagar todo, pues hacemos una contracción de la economía. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es los intereses pagarlos con el ahorro interno del gobierno, llevando disciplina en el gasto público. Pero cada vez que pagamos 2.500 millones, tomar prestado para que no exista contracción de la economía, esos 2.500 millones, que con un crecimiento de 5% al año, a los 4 años habremos disminuido en un 20% en términos relativos a la deuda. Ahora, ¿cuál es lo negativo que pasa en este gobierno? Esa deuda debe de ser no para financiar los problemas y los gastos fijos y corrientes. Esa deuda tiene que ser para hacer la presa de hockey en el Yapiña, en la frontera, donde ya prácticamente no existe nadie, para tener 60.000 tareas nuevas para la producción agrícola. Esa presa debe de ser, ese financiamiento, perdón, debe de ser para financiar los invernaderos en Vallejuelo de San Juan de la Maguana, que pueden exportarse por la vía de Barahona, que construyendo un puerto turístico y multimodal para la exportación, podemos, esa zona donde no hay empleo, podemos crearle una zona rica de empleo y de desarrollo. Los financiamientos tienen que ser para crear riqueza, no para los gastos corrientes, como se está pasando actualmente. Ese es el cambio. Y cuando nosotros tengamos un país con más seguridad, que ustedes puedan ir y caminar en las calles sin temor a ser asaltados, que puedan retornar y retirarse. Cuando tengamos un país con una seguridad jurídica, que no tengan temor a que compren una tierra y tengan 2 títulos, sino que tengan la seguridad jurídica, entonces, trabajando por nuestro país, también trabajaremos para ustedes, que lo que quieren es que su familia y ustedes mismos se retiren en paz, en tranquilidad y con un desarrollo sostenible en la República Dominicana.